endavant. Sí, endavant. Así. Buenos días, soy Jordi Aymeric de Hamilton y con Asunción Puig vamos a presentaros esta ponencia de si es posible realmente analizar o medir lo que pasa en el cerebro o en la mente de un consumidor. ¿Bien? No pots agafar i posar el micro al costat de l'altre veu. De repente llega un día en que un niño te dice: ¡Señor! ¡No puedo pasar el balón! ¿Señor? Ahí te das cuenta. Ya eres de otra generación. Aquella a la que tu sobrino te da clases de ordenador. Que tarda 2 días en recuperarse de una cuerdecita. Pero hay algo en ti que dice: hey, también somos los que hemos visto jugar a Maradona. Y a Gordillo. Y conocemos a Orthoway y a Mayra. Hasta aquí puedo leer. Y fuimos los primeros en jugar a los marcianitos. Hemos hecho grande el uso de la corera y la rodillera. Bajar música era otra cosa. Y teníamos cintas VHS con videoclip. Inventamos el término Guay. Super guay. Guay del Paraguay. Nuestra consigna fue: Al mundo entero quiero dar un mensaje de paz. somos héroes. Unas vacaciones a Alicante eran 24 horas de carretera convencional. Nos ha tocado también. Somos una generación de fuertes. Sobrevivimos a los vaqueros nevados y a las sombreras. Y con solo 2 canales de televisión. Este pasado glorioso nos ha convertido en lo que hoy somos. Gente con una inmensa capacidad para ser feliz. Por eso, no bebes para olvidar. Bebes para disfrutar. Bueno, pues la pregunta sería esta, ¿no? ¿Se puede realmente medir lo que pasa en el cerebro, en la mente del consumidor? Yo mientras estaba pasando el anuncio, os veía a vosotros, algunos reíais, otros no reíais. Seguro que algunos estabais sudando en las manos, ¿eh? Los otros provocabais una sonrisa y no reíais más que en esto, pero en general digamos que todos emitíais una serie de emociones, que estas emociones al final las podemos medir. Y lo que hace el neuromarketing realmente es medir estas emociones, ¿bien? Fijaros que la De respuesta es repente sí. llega un día en que un niño te dice: Acabamos de ver el mismo anuncio. ¿Señor? Se ve registrado Ahí te das en cuenta. una serie de Ya eres de datos. otra generación. Aquella a la que tu sobrino te da clases de ordenador. Que tarda 2 días en recuperarse de una cuerdecita. Pero hay algo en ti que dice: En nuestras manos. hey, también somos los que hemos visto jugar a Maradona. Y a Gordillo. Y conocemos a Orthoway y a Mayra. Hasta aquí puedo leer. Y fuimos los primeros en jugar a los marcianitos. Hemos hecho grande el uso de la corera y la rodillera. Bajar música era otra cosa. Y teníamos cintas VHS con videoclip. Inventamos el término Guay. Super guay. Guay del Paraguay. Nuestra consigna fue: Al mundo entero quiero dar un mensaje de paz. somos héroes. Unas vacaciones a Alicante eran 24 horas de carretera convencional. Nos ha tocado también. Somos una generación de fuertes. Sobrevivimos a los vaqueros nevados y a las sombreras. Y con solo 2 canales de televisión. Este pasado glorioso nos ha convertido en lo que hoy somos. Gente con una inmensa capacidad para ser feliz. Por eso, no bebes para olvidar. Bebes para disfrutar. Bueno, ya hemos visto por segunda vez el anuncio. Prácticamente lo que ocurre aquí es que gran parte de nuestras emociones, sin poner un porcentaje, pasan en la parte inconsciente de nuestro cerebro, ¿sí? Pasan en la parte inconsciente de nosotros mismos. Muchas motivaciones como la de compra son inconscientes y nosotros mismos nos damos cuenta muchas veces el por qué compramos. Como estas emociones realmente están latentes en nuestra mente, como realmente activan una parte del cerebro, en el momento que activan una parte del cerebro, incluso los músculos, esto es posible de medirlo. En realidad es lo que hace
el marketing y lo que hace el neuromarketing, y en este caso el neuromarketing research. Importante, lo que no se mide no se administra, y por eso el neuromarketing mide realmente qué es lo que está pasando en esta parte más inconsciente del consumidor. A partir de ahora lo que vamos a hacer es referirnos al neuromarketing research. Vamos a hablar específicamente de cómo es la investigación en neuromarketing. Algo que nos gustaría dejar claro en esta ponencia es que el neuromarketing no es, digamos, el todo en la investigación. Nosotros mismos ya decimos en esta conferencia que el neuromarketing es una técnica complementaria. Si no utilizamos el cualitativo, no utilizamos el cuantitativo, no utilizamos las técnicas más tradicionales, de poco nos va a servir el neuromarketing. Por lo tanto, no es una quimera, no lo es todo, y necesitamos realmente utilizar otras técnicas para complementar lo que nos sale propiamente en el neuromarketing. ¿Qué hacemos en Neuromarketing Research? Básicamente, analizamos la mente del consumidor para ver cómo es esta experiencia de consumo. Medimos la respuesta cerebral y física ante determinados estímulos y digamos que cualquier anuncio, cualquier pack, cualquier innovación, cualquier estímulo que el consumidor recibe, el neuromarketing lo que hace es medirlo. ¿Bien? Y finalmente interpreta y establece qué emociones despiertan cada uno de estos estímulos en la mente del consumidor. ¿Cómo lo hace? Pues básicamente analiza la respuesta en parámetros biométricos de 4 variables. La primera es la actividad cerebral, que es lo que pasa realmente en el cerebro. La segunda, la tensión muscular facial, como cuando nos reímos, cuando movemos la boca, cuando incluso cerramos los ojos. Esto es el segundo elemento, este es el segundo elemento que medimos. La actividad cardíaca, ¿qué pasa en el corazón? El ritmo, el interbeat cardíaco, la valencia. Y finalmente, la conductancia eléctrica de la piel, que es el sudor de las manos, la electricidad, la resistencia a la electricidad en las manos. ¿Cómo medimos la actividad cerebral? Pues a partir de la tasa de actividad neuronal. Hacemos un encefalograma y a partir de ahí medimos comprensión, memorización, aprendizaje. Es exactamente lo mismo que hacer un encefalograma que hacen en medicina, pues lo hacemos nosotros en marketing. Un casquito con un montón de cables que van a medir una serie de olas que se producen en el cerebro. La tensión muscular la medimos con lo que llamamos un electromiograma de superficie. Mide la sorpresa, la euforia, la rabia. Por eso mide realmente los músculos de la cara. Un electrocardiograma para ver el latido del corazón, el interbeat cardíaco y finalmente un reflejo psicogalvánico de la piel, que lo que hacemos es medir este sudor, digamos, medir la conductancia eléctrica de la piel. Son los 4 elementos, los 4 instrumentos, las 4 variables que utilizamos en neuromarketing. Esto tiene un proceso. La primera parte del proceso, medimos al usuario, al individuo, al consumidor en estado de reposo. ¿Cómo es esta persona de forma basal? Digamos, el estado basal es el estado de reposo del individuo. Medimos estas constantes vitales en los 4 parámetros. A continuación, medimos la reacción física del individuo ante los estímulos que estamos testando. La publicidad que hemos visto, entrar en una tienda, ir a un supermercado, observar un producto, probar un producto, cualquier estímulo que le presentemos. Y finalmente comparamos estos datos en estado basal, en estado de reposo, contra la reacción que ha tenido ante el estímulo. Y a partir de aquí es como determinamos qué es lo que está pasando y cuál es la reacción, positiva, negativa, emocional, racional, más tensión, menos tensión, más relax, qué es lo que ocurre. De esta forma, la actividad cerebral, por ejemplo, la medimos en reposo y ante el estímulo. Cuando la actividad cerebral es alta, digamos, está por encima del valor del reposo, el individuo está pensando, está en la parte cognitiva, ¿bien? Está en la parte donde se concentra, hace cálculos, etc. Si estos valores están por debajo de los valores basales, de los de reposo, esta persona entra en un estadio de sentimiento, de imaginería mental, digamos, en la parte más emocional. Por lo tanto, tenemos lo racional contra lo emocional. Y depende básicamente de la ondulación, digamos, de si los valores que obtenemos en el electrocardiograma, perdón, en el electroencefalograma están por encima o están por debajo. ¿Qué pasa exactamente
Lo mismo, digamos, en la tensión muscular. Medimos en reposo y a posteriori medimos ante el estímulo. Si los valores están por encima, hay tensión, hay, digamos, presencia de expresión emocional. Si están por debajo, hay relax. La expresión emocional, digamos, está en ausencia, no hay realmente. No sé, por ejemplo, sabemos que en tensión muscular cualquier movimiento del músculo que dura más de 10 segundos tiende a ser falso. Por lo tanto, una sonrisa, que vosotros habéis propiciado en el anuncio, si duraba más de unos 10 segundos, era una sonrisa falsa, ¿no? Pues esto lo detecta directamente la tensión muscular que medimos con el electromiograma de superficie. La actividad cardíaca, lo mismo, en reposo y cuando está ante el estímulo. Actividad cardíaca alta, emoción positiva, placer, felicidad. Por debajo de los valores basales, emoción negativa, digamos displacer, el contrario de la felicidad y del placer. Y finalmente, la conductancia eléctrica de la piel. A mayor interés, digamos, mayor aumento de la motivación, por lo tanto, valores por encima. Y cuando estamos por debajo, apatía, menor interés y disminución de la motivación. El miedo, por ejemplo, la ira o el deseo sexual genera unos cambios brutales en el sudor de las manos. Y esto es lo que realmente se detecta. Cuando a veces este sudor, pues depende, ¿no? Incluso medimos el tiempo en que esta sudoración es palpable, 10 segundos, 20 segundos, etc. En el ejemplo que hemos visto, hemos medido exactamente lo mismo. La conductancia eléctrica de la piel, este sudor, ¿no? Son estas líneas de color azul más claro. Hemos medido la tensión muscular, que son las verdes. Hemos medido la actividad cerebral, que son el azul más fuerte, y la actividad cardíaca, que es la roja. ¿Os acordáis de este punto? Es el guayomini, Cuando super guay y guayomini, pues aquí, ¿qué pasaba? Conductancia eléctrica de la piel, muy por arriba. ¿Qué ha pasado en otros puntos? Pues, por ejemplo, exposición de la marca. ¿Qué ha pasado aquí? Pues, final, vemos cómo se usa el producto, ¿no? O sea, que analizamos muy bien elementos como la entrada, el cierre, la exposición del producto, la exposición del flag, uso del producto. En estos puntos claves donde analizamos la publicidad, vemos realmente la reacción que hay y medimos lo que ha pasado. Solo a modo de ejemplo, ¿no? El primer, digamos, uno de los fotogramas, para no poner todo el anuncio, pero para que veáis, cuando en este punto de aquí aparece por primera vez Coca-Cola en un camión, aparece por primera vez la marca. En este punto lo que nos pasa es que nos incrementa la conductancia de la piel, está incrementando el sudor de las manos, ¿bien? Y en cambio la actividad cardíaca está en un punto bajo. Está en un punto bajo porque empezamos a sentir, digamos. Lo que ocurre aquí es que no pensamos, no estamos relajados, principalmente porque ya hemos adivinado de qué va el anuncio. Al principio no sabemos de qué va el anuncio, no sabemos quién es el que hace el spot, finalmente descubrimos que es la marca Coca-Cola y esto nos relaja. ¿Qué pasa cuando sale Mayra Gómez Kem? Pues hay un interés elevado realmente del personaje porque es famoso, eso nos trae al recuerdo, pero en cambio disminuye el ritmo cardíaco, falta algo de emoción, es decir, sí nos gusta, nos lleva al recuerdo, nos hace pensar, pero en cambio baja un poco la emoción. No nos emociona en exceso a ver a Mayra Gómez Kem, quizás porque, como os decían los de Minute Maid, nos hace ver que ya tenemos unos años si acabamos reconociendo quién es esta señora, ¿no? Bueno, y digamos varios ejemplos en los que hemos ido viendo el caso de Wyoming, ¿no? Aquí sí que sube mucho lo que es prácticamente la sudoración de la piel, conductancia elevada, motivación, energía, nos gusta mucho, mucha emoción, placer. Hay realmente tensión, estamos en una parte emocional, pero seguramente porque ya venimos también de una parte donde hemos visto el guay, el super guay y finalmente el Wyoming, ¿no? Otra escena donde ellos van hacia Alicante, ¿no? En este caso, pues baja mucho la energía y en cambio es digamos, una escena donde no hay mucha emoción. Y finalmente, cuando se ve realmente el uso del producto, hay un sentir, ¿no? Una imagen, digamos, hay un momento en que realmente el anuncio trabaja mucho para la marca y estamos pasando del pensar, que es lo más racional, pasamos al sentir, ¿no? A la zona de mayor sentimiento. Bajamos también la tensión, nos relajamos un poco y incrementa bastante el interés. Lo que os comentaba,
el neuromarketing sirve para medir la publicidad, pero sirve también para medir pues, determinados estímulos como cómo es la PLV, cómo es un determinado pack, cómo es un producto, qué reacción tenemos ante una música, por ejemplo. Cuando medimos la publicidad, lo que hacemos es visualizar el anuncio 2 veces, para que el individuo, el consumidor, la persona que estamos analizando, tenga un mínimo conocimiento del anuncio. Exponemos el anuncio, por ejemplo, con sonido y sin sonido. ¿Cómo marca realmente la diferencia? O sea, ¿cómo se nota el efecto del sonido? En este anuncio, por ejemplo, la canción de David Bowie generaba un efecto muy positivo en el anuncio. Y las diferencias entre anuncio con sonido y sin sonido eran realmente importantes, ¿no? Bueno, construimos blogs. En realidad es una técnica como cualquier otra. Lo que hace es que la forma de medida es prácticamente diferente y los resultados y el análisis son diferentes, ¿no? También hacemos bloques de spots, hacemos un precalentamiento de 15 minutos donde el individuo va a ver pues una serie de spots y al final ve otros 15 minutos donde el spot del cliente en cuestión, el que estamos analizando, está en medio de varios spots, ¿eh? Por lo tanto, no se mide de forma aislada, no es que se vea 2 veces de forma separada, sino que se mide en medio de otros spots. Y bueno, comentaros que realmente es muy importante ver la diferencia entre edades, sexos, por zonas. Podemos analizar realmente todas estas diferencias y es importante ver pues esto, ¿no? Cómo se ve la diferencia. Concretamente, el caso que habéis visto aquí es un anuncio que dura 1 minuto y medio y que muchas veces utilizamos o digamos, se analizan spots de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos para conseguir realizar el de 20-30 segundos que va a ser el convencional que va a ir a televisión. O sea que no sirve solo como un pretest publicitario ni como post-test, sino que muchas veces se utiliza porque tenemos, digamos, los 2 minutos y queremos reducir al convencional de 30 segundos. Sabemos qué escenas van a crear, van a mejorar, van a generar, digamos, mejor, digamos, sensaciones, motivaciones, emociones, y etcétera. Lo que vamos a hacer ahora, junto con Asunción Puig, es presentaros un caso concreto que es un estudio que hicimos hace poco en una perfumería. Es decir, la idea no era ver la publicidad de Puig ni cualquier producto de Puig, sino que era analizar los diferentes estímulos y el diferente material de PLV que teníamos en la tienda, ¿eh? Y lo que queríamos ver es cuál de estos materiales funcionaban, cuáles no, cómo se podía mejorar, qué se podía cambiar, etc. Esta es la perfumería, ¿eh? Y en realidad estaba llena de todo, ¿no? De outposts, de mesas, de cubrealarmas, de pantallas de televisión, de anuncios, de fotografías, de olores, de músicas, de señores y señoras dando a probar diferentes productos. Por lo tanto, estaba llena de muchos estímulos. Lo que os presentaremos aquí son únicamente 3 estímulos. Uno es el outpost, el otro es la mesa de Carolina Herrera, una mesa con ciertos perfumes, y lo que es el cubrealarmas. Para empezar, el estado que tiene un consumidor dentro de una perfumería es diferente de la que tiene en un supermercado o la que tiene en un restaurante. Nos lo podemos imaginar, pero realmente cuando lo medimos, lo vemos claramente. En la actividad cerebral, por ejemplo, hay una serie de ondas lentas que lo que están marcando es que el individuo está en un mundo de sensaciones, ¿no? En realidad, la actividad cerebral, lo que veíamos es que si los valores estaban muy por arriba, estaba en lo cognitivo, en lo racional, en el cálculo, y si está muy por debajo, está en el sentimiento, en lo emocional. Pues es lo que nos pasaba aquí. En la perfumería, el individuo está en la parte del sentimiento, de lo más emocional. No está para pensar, no está para calcular, ¿eh? Ha entrado en un mundo, digamos, onírico, si lo pudiéramos decir así. Por lo tanto, esta racionalidad no va a entrar en juego, o de alguna forma hay que intentar evitar que el individuo, que el consumidor, esté pensando en hacer cálculos cuando entra en la perfumería. La atención no se focaliza mucho tiempo y por lo tanto va a ser difícil de focalizar. Si vemos la actividad cardíaca, vemos que hay una frecuencia alta en la actividad cardíaca y que esto produce un placer que prácticamente es euforia, ¿no? Por lo tanto, algunos estímulos, si son realmente complejos, va a costar de que el individuo los procese. Solo las informaciones simples van a ser asimiladas y las complejas, por lo tanto, no se procesan. Y en cuanto a tensión muscular, pues bueno, es alta, hay realmente alta emocionalidad, pero las percepciones visuales están muy cargadas, es decir, el individuo está en un lugar prácticamente muy saturado, incluso hay momentos que la tensión muscular baja, pero es casi una excusa para el consumidor para poder relajar un poco, porque lleva mucho tiempo sobreestimulado, ¿no?
Finalmente, a nivel de conductancia de la piel, aumenta mucho la atención y la motivación y por lo tanto la intención de compra, pero a veces esta imposibilidad de adquirir el producto en el momento le genera pues, una cierta tensión también, ¿no? Y este es el mundo en el que el consumidor se encuentra cuando entra en la perfumería. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que el consumidor no está en un supermercado, no está en un restaurante y que sus valores ya son muy diferentes de los que tendría en un estado basal o los que tendría entrando en otro tipo de establecimiento. Vamos a ver concretamente estos tres elementos. El outpost de Prada, el cubrealarma y la mesa. ¿Qué pasa con el outpost de Prada? Tengo un pequeño vídeo, aunque no sé muy bien, pero fijaros cómo sería... A ver si puedo explicar. A sobre la foto. Això. ¿Veis? Este es el movimiento, realmente no está hecho en milisegundos, sino prácticamente en segundos, pero lo que se ve aquí es que hay una disminución de la actividad cerebral, hay una percepción significativa de sensaciones, por lo tanto estamos en la parte más de imaginario de marca, la actividad cardíaca aumenta y se ve cómo estamos en una parte más eufórica, más de felicidad. Incluso el sudor de las manos también incrementa y genera una cierta empatía, ¿no? Es decir, emociones positivas, interés, pero como no se percibe la prueba del producto, si no se percibe, disminuye un poco este interés, concretamente en este punto, ¿no? Aquí veis la foto y este resultado, por ejemplo, que os presentamos, es precisamente el resultado obtenido en el cualitativo. Es decir, la técnica utilizada en este caso era neuromarketing, pero a la vez había una serie de entrevistas en profundidad y a la vez utilizábamos mapa de calor y a la vez utilizábamos otras técnicas para analizar completamente la perfumería. Lo que decía al principio, el neuromarketing por sí solo, digamos que nos deja a veces un poco huecos, ¿no? Nos deja un poco de falta de información. A nivel cualitativo lo que veíamos es que había un alto atractivo visual, pero también un abuso de elementos, que la proximidad con la ubicación en la estantería facilitaba el trasvase de visitantes, no obstante la potencialidad de atracción de la marca se encontraba en el lineal. Es decir, ellos veían el outpost, pero detrás estaba la estantería de Prada para comprar el propio perfume. Si la estantería de Prada no hubiera estado detrás del outpost, esto hubiera perdido. Digamos, el elemento habría ganado en negatividad, porque el consumidor no hubiera visto la posibilidad de poder comprar. Por lo tanto, hay gran potencialidad del pack como elemento estético porque trabaja a favor del imaginario de marca. Esto es un mapa de calor, que creo que después en la conferencia también lo veréis, ¿no? ¿Qué hacíamos en este punto? Pues medíamos realmente el tráfico, el paso de las personas y la parada de los individuos o de los consumidores delante del material. En este caso, había un incremento importante a nivel de la parada. En definitiva, el neuromarketing, el cualitativo y el mapa de calor nos llevaban a concluir que este elemento era un estímulo que funcionaba muy bien evocando el imaginario de marca, que despertaba sentimiento de felicidad en los visitantes y provocaba realmente un incremento en la parada. Sin embargo, había cierta incoherencia con la perfumería, que era algo de menos nivel, digamos, y no trabajaba directamente para la compra, ¿sí? Son las tres conclusiones de este material. Había algunas más, pero que no podemos desvelar. A nivel de Carolina Herrera, esto era una mesa que estaba llena de todo, ¿no? Parecían regalos, parecían botellas, pues la propia marca de Carolina Herrera en CH. ¿Qué pasaba? Que realmente el conjunto era muy complejo, provocaba un estado bastante racional, al contrario de lo que nos estaba pasando con el outpost de Prada. En este caso, lo que nos íbamos era a una actividad cerebral de altos valores, lo que significaba es que estaba en un estado bastante racional. Por lo tanto, se detectaba una pérdida de interés y se iba más a un terreno mucho más apático, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos íbamos al terreno más apático? Pues principalmente por la imposibilidad de completar el proceso de valoración, porque el tester, la prueba del producto, no se reconocía en el propio material que teníamos justo en la mesa de CH. Porque había poca coherencia con la propuesta global, una acumulación de elementos, ¿no? Incluso alguien que decía que parecía que en la mesa que tenían en el almacén y la sacaron aquí encima. No conseguía una interactuación con el elemento pese a tener una ubicación privilegiada. Por lo tanto, de este elemento realmente podríamos concluir que evocaba un estado racional en lugar de imaginario, que es lo que deseábamos, por lo que no conseguía trasladar al visitante este imaginario de marca. Había además un cierto sentimiento de emoción negativa
y este rechazo venía por la imposibilidad de probar el producto con los testers y además, digamos, el escaso aumento de la parada frente al estímulo a pesar de tener una ubicación realmente privilegiada. Y para terminar, otro elemento como ejemplo, el cubrealarmas. El cubrealarmas producía, digamos, niveles importantes de frustración, incluso un cierto grado de reacción de rabia, digamos, la palabra suena fuerte, pero sí que es verdad que generaba una emoción bastante negativa e incrementaba la actividad cerebral cuando entraba en esta parte más racional y del foco. Es aquella sensación que uno tiene cuando pasa por el cubrealarmas de cualquier tienda y está pensando si la bolsa le va a pitar o no, ¿no? Pues esta sensación realmente se acababa midiendo. Por lo que acabábamos viendo que incrementaba la actividad cerebral, o sea, nos volvía al mundo racional, había un mínimo reconocimiento del elemento, es decir, al final servía pues un poco para disimular el elemento de la tienda y esto trabajaba bien para el punto de venta, pero no para la marca, que en este caso era Puig o en este caso era Carolina Herrera. Después de ser altamente criticados, os tengo que decir que CH fue lanzada el año pasado, marca número 1 en fragancias femeninas, o sea, excelente trabajo por parte de marketing de Prada que os voy a contar. Lo que pasa es que sí que es cierto que, no voy a insistir más en esto es un ejemplo que Jordi ha presentado, que yo le he dejado que presente con toda la confianza, pero sí que es cierto que a nivel corporativo se establecieron una serie de guidelines a nivel de material de punto de venta gracias a los resultados de este estudio. De todas formas, como os decía, yo no estoy aquí para redundar en el tema de Carolina Herrera o de Prada. Creo que Jordi os ha hecho una explicación teórica, aunque de una forma muy práctica desde mi punto de vista, de lo que es neuromarketing research. Y yo os conozco a muchos de vosotros, sé que trabajáis en departamentos de investigación de mercado, trabajáis en departamentos de marketing. Entonces, las dos últimas slides de esta presentación es sobre las que yo os voy a hablar y lo que pretenden es daros la respuesta o daros ventajas e inconvenientes, o la respuesta, mejor dicho, a la pregunta de, bien, yo que trabajo en una empresa o en un departamento de investigación de mercados o que tengo un problema de marketing, ¿utilizaría o no utilizaría esta técnica como método, como técnica de investigación de mercados? Para ello creo que lo mejor es daros, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, lo que son las ventajas e inconvenientes de la misma. Vamos primero con lo bueno y ya acabaremos con lo malo. Vamos con las ventajas. 5 minutos, en 4 acabo. En primer lugar, os diría que en nuestro caso, en el caso de perfumería y como habéis visto en el caso de Prada, Carolina Herrera y otras marcas de la compañía, hay un alto componente emocional en todo el proceso de compra de perfumería, sobre todo, como os decía, en la perfumería selectiva, que no es medible mediante otras técnicas mucho más racionales. En este sentido, el neuromarketing es una metodología que nos ha aportado muchísimo a la hora de entender el proceso de compra y, como os ha explicado Jordi, la efectividad de los materiales que desarrollamos para el punto de venta. En este sentido, y en línea con lo que os he dicho, es una herramienta válida para demostrar, para hacer tangible la relación emocional que se establece entre las marcas y los consumidores. Algunos de vosotros trabajaréis probablemente en otros mercados a los que inicialmente pensáis que no tienen mucho de emocional, que probablemente son más racionales, pero creo que Mónica al principio hacía una referencia al tema de cuán emocional empiezan a ser algunos procesos de compra y algunos mercados que inicialmente se había pensado que eran muy racionales y ahora se va descubriendo cómo el consumidor está tomando decisiones en base a otras cosas no tan racionales, como os comentaba. Por otra parte, bueno, pues se pueden llegar a decodificar comportamientos, por ejemplo, como os ha explicado Jordi, ante la publicidad. Al final se trata de explicar lo que el consumidor no sabe que sabe, ¿no? Y por último, ¿por qué no decirlo? A ver, es una leading tool en términos de investigación de mercado, en términos de técnica de investigación de mercados. ¿Por qué? Porque para aquellos que trabajéis en un departamento de investigación de mercado, pues insisto, ¿por qué no deciros que en nuestro caso fue una herramienta que posicionó al departamento de investigación como un departamento liderando nuevas tecnologías de investigación, nuevas técnicas y por lo tanto innovando? Si nos vamos a los inconvenientes, os diré que también, como decía Mónica al principio, hay una tendencia, y todos lo sabéis, a racionalizarlo todo, a medirlo, a cuantificarlo, y en este sentido esta técnica es en cierta medida o tiene ese inconveniente, porque aunque cuantifica, pero sí que intentas venderle al que tienes delante
pues que estás racionalizando algo que en principio no era racional, ¿no? Sino que era cómo se sentía esa persona ante un determinado estímulo, ante un determinado material, ¿no? Como ha insistido Jordi en varias ocasiones durante la presentación, es una metodología complementaria. Jordi ha comentado en algún momento, por sí sola no nos sirve. Yo quiero matizar esto, no es que por sí sola no nos sirve, sino que probablemente nos sirve mucho, pero hay algunas cosas que no llegamos a entender por qué el consumidor reacciona así ante una tecnología o ante una técnica de neuromarketing y no la podemos acabar de explicar si no la complementamos con otra técnica, con otra metodología. Y ya para acabar, ¿por qué no también decíroslo? Es carita, ¿eh? Y necesita una infraestructura. La verdad es que no lo hemos puesto, Jordi, se nos ha olvidado poner la foto de las personas que entraron en la perfumería con los cables y tal conectadas, y eso pues es una infraestructura potente. Y en línea con esto necesitas permiso pues en las tiendas, en las superficies de venta. Los resultados que Jordi os ha presentado aquí son de una perfumería. Este estudio lo queríamos replicar en las tiendas de aeropuertos. Imposible entrar a una persona conectada con tantos cables, mochilas, parecía una bomba andante, ¿no? Imposible entrar en el aeropuerto para hacer este estudio. Y por último, y que ya lo dejo con puntos suspensivos porque creo que sería objeto probablemente de otra conferencia con la misma duración que esta, pues hay ciertas consideraciones éticas sobre el uso de estas tecnologías en el consumidor. Muchas gracias.